Pues vamos a la clase 2 y estamos aquí tocando este tema. Y el título que viene ahí en el manual es este que tenemos ahí. Así que quiere que su iglesia crezca. Vamos a tocar el tema. Como ven ustedes, este tema está como dividido en varias partes. Ahora el manual no está como la vez pasada, sino tiene esta parte como más, pues como con secciones. De hecho, son letras las que vamos a ir viendo y analizando, que es lo primero que vamos a ver, esta introducción rápida, rapidísima, donde leemos lo siguiente. Ahí en pantalla lo voy a compartir para leerlo junto con ustedes. Y dice unidad 2, así que quiere que su iglesia crezca, y tiene un número 2 porque esto es referente a alguien que es Alberto Castro B, y hay una página. Y es el autor, ha sido pastor por 10 años del Centro Cristiano de Alabanza en Alajuelita, San José, Costa Rica. Él y su esposa Rocío tienen 2 hijos y son Apuntes Pastorales, volumen 21, número 3, lo que vamos a ver ahora. Así que es este tema de los apuntes pastorales que vamos a ver. Regresamos a la página 8 donde estábamos parados y leemos esta introducción que dice: toda iglesia cristiana, para evitar caer presa de la inercia, necesita definir qué clase de congregación quiere llegar a ser como resultado del crecimiento. En la mente de muchos pastores, el crecimiento es apenas un difuso deseo de tener más personas en la congregación. No debe sorprendernos que esta iglesia probablemente no vaya a experimentar crecimiento en la vida. Las personas más responsables consideran con cuidado quienes quieren llegar a ser como resultado del crecimiento. De no hacerlo, serán llevados de un lado a otro por las circunstancias, sin un rumbo ni un destino específico. Del mismo modo, una iglesia debe pensar en qué clase de congregación quiere convertirse si es que quiere evitar caer presa de la inercia. Bien, hasta ahí compartimos el manual, ya lo tienen ustedes ahí en papel, así que pues regresamos a platicar con ustedes un poquito y ahí estamos. Manuelito ahora tiene un formato distinto donde podemos leer esto. Y este pastor nos sugiere, dice, quisiera sugerir algunas preguntas que pueden ayudar en el propósito de definición. El propósito de definición, como vimos, no podemos ir esta palabra es inercia, es pues para donde nos lleve el viento, el aire, no podemos estar así. Así que vamos a ir analizando las palabras de definición que tenemos aquí poco a poco. Así que vamos a ir viendo, también viendo algunos asuntos. ¿Qué clase de crecimiento está buscando? Es lo primero. Y vamos a ir con el pastor Samuel que nos ayude a leer el primer párrafito. Vamos a omitir, no por omitir la escritura, sino porque ya sabemos los pasajes de Hechos 2:41, 4:14, 5:14, donde nos habla que crecía la iglesia, de tal manera que aún los que eran inconversos estaban teniendo buen testimonio de ella. Pero dejando esto de lado, puedes leernos, por favor, Samuel. Ahora te pongo la cámara para que se grabe. Eh, Ahí estás. La letra A completa hasta el número 2, donde termina la página, que debe terminar ahí con la palabra hacer, por favor. Adelante. ¿Qué clase de crecimiento está buscando? Las estrategias de crecimiento, el uso de los recursos, las prioridades del ministerio y muchos otros asuntos de la iglesia van a ser determinados por la respuesta a esta pregunta. En una de las predicaciones, el pastor Ricardo Salazar señalaba que una congregación saludable debe crecer en 6 áreas. Número 1. Rick Warren, autor del célebre libro Una iglesia con propósito, señala que el crecimiento es el resultado de la salud de la iglesia. Este es numérico y debe ocurrir fundamentalmente por la evangelización y no por atracciones extrañas. No todas las congregaciones crecen del mismo modo ni alcanzan el mismo tamaño, pero todas, sin excepción, deben crecer en número. Número 2, el servicio. La iglesia que no sirve, no sirve. El servicio es la evidencia palpable del amor y una de las maneras en las que demostramos el cambio producido por Cristo en nuestras vidas.
Es mediante nuestras obras, el mundo será lo que debe ser cuando la iglesia haga lo que debe hacer. Está silenciado tu Voy. micrófono. Ahí estoy. ¿Sí? Ya escuchamos aquí, entonces estamos bien. Entonces vean ustedes, hay dos aspectos de crecimiento que estaban ahí marcados y los leyó el pastor. Uno es el número, de acuerdo a Hechos. Ya la clase pasada dio una introducción sobre cómo el crecimiento en el libro de los Hechos no necesariamente era iglesias gigantescas, sino iglesias que vivían y trabajaban en las casas, ¿no? La iglesia central sigue siendo la iglesia central. Sí hubo un avivamiento de un gran crecimiento, tenemos números grandes por una fiesta religiosa que había, pero su crecimiento era numérico. Por lo menos los 120, pues era una buena cantidad de discípulos que había juntado Jesús a lo largo de sus 3 años, digamos 3 años de ministerio. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero 3 Pascuas por lo menos. Y ahí tenemos este sentido de crecimiento que es numérico y el otro, el de servicio. Ahí hay una palabra interesante. Y también nos habla que este crecimiento de acuerdo a este libro que dice, es cuando se tiene un propósito de crecimiento. Vamos a ver más adelante cómo este crecimiento debe ser intencional. ¿Qué es la intencionalidad? Cuando estoy dispuesto a crecer. Aquí hay algo interesante, se menciona y se dice claramente, no es que las iglesias no crezcan, el problema es en qué velocidad crecen o para qué lado crecen. Ahorita vamos a ver ese tema con calma. De tal forma que aquí está este aspecto y vamos a revisar los siguientes puntos de esta parte que dice, estamos hablando qué clase de crecimiento debemos buscar, ¿no? Entonces, este crecimiento que debemos buscar también tiene que ver, vean ustedes ahí, en conocimiento de la palabra, de acuerdo a Hechos 2:42. Es decir, el propósito de crecimiento no solamente es numérico, sino que la gente crezca en la palabra. También en santidad. Compartía con mi propia comunidad una frase muy interesante que estábamos ahí analizando hace tiempo de cómo nuestras convicciones nos llevan a tener algunos formas de pensar y esta frase decía, como comunidad de fe, aceptamos que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la vida, interpretando juntos bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo para discernir la voluntad de Dios y obedecerla. Las escrituras son para obedecerlas, ¿verdad? Y también veíamos cómo iglesia somos una comunidad que por el Espíritu de Dios abandonamos el pecado. Sí, entonces, esta es una parte importante de lo que nos dice aquí el manual. Estamos para la santidad. Hechos 2:38 al 40. La iglesia crece, la iglesia que crece, perdón, debe predicar la totalidad del consejo de Dios, es decir, lo que decía el escrito la frasecita que compartía con ustedes es, bueno, estamos para obedecer. Pero también ahí en Hechos 2:44 y 46 dice que había unidad, es decir, había una unidad entre la iglesia, eran uno, de tal manera que Pablo más adelante en el libro de los Efesios llega a comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo. Pedro en su epístola la llega a comparar con un edificio. Son los comparativos o las alegorías de la iglesia, el cuerpo y el edificio. Es decir, es una unidad. Un cuerpo no puede existir sin unidad, una construcción no puede existir sin unidad. Y aquí aparecen en las dos alegorías, dos palabras que son interesantes. En el primero, en el cuerpo, se llama sinergia. Sinergia es que todo contribuye para que funcione el cuerpo. Es decir, todo está ayudando a que el cuerpo siga funcionando. Esta palabra es esa sinergia o energía que va dirigida hacia un solo lugar, que es que el cuerpo esté vivo. De tal manera que esta es la sinergia. El cuerpo de Cristo necesita sinergia, no puede vivir. Por eso cuando Pablo se enfrenta a la iglesia de Corinto, que son los egoístas, que cada quien hace lo que quiere, dice, pues, ¿cómo quieren ustedes vivir pensando que siendo cuerpo, un dedo es más que un pie, o sea, están comparando ustedes, ¿verdad? Viven en una comparación total. Y la otra palabra del ejemplo de Pedro es que hay una estructura, una construcción tiene una estructura. Imagínense ustedes
aquí acaban de hacer una pequeña construcción en casa, y si no hubiera habido una estructura, pues se cae. No importa que tenemos tabique, el cemento se cae. Entonces tiene que haber una estructura. Esa estructura es la estructura eclesial. Ujú. Es una estructura donde viene la doctrina, donde viene la educación. Todo esto es la estructura de la iglesia, la doctrina, la enseñanza, la educación. Entonces, todo esto es importante y esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Ahora, el último punto dice, es, perdón, no es tan pues, en administración de dones y talentos. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido para el servicio del reino. Es decir, la palabra don viene de una palabra griega que es la palabra regalo, así tal cual, ¿verdad? Eh, que viene también un poco la palabra caridad, carisma, ¿verdad? La caridad es lo que yo doy de regalo a alguien. Ujú. No es lástima, la caridad es un regalo que doy. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hablar de esta caridad o carisma. Entonces, ahí está el funcionamiento, ¿no? De la iglesia adecuado. Ahora, de aquí en adelante vamos a ver otros aspectos. Aquí estamos agotando este punto, el punto de la que tenía que ver con qué clase de crecimiento estoy buscando, qué clase de crecimiento. Y dijimos, en primer lugar, que eran dos tipos, numérico, ujú, era numérico o de servicio. Y luego viene una serie de características que venían en nuestro manual, ya en la página 9, que son el 3, el 4, el 5 y el 6. Ujú. Pues ahí estamos con ese crecimiento. Vamos a pasar a la letra B y por favor, Pastor Sergio, ¿nos ayudas con la lectura de el punto B? B. Es un Ok. parrafito chiquito, tal cual está todo completo, lo vamos a leer ahora. Sí. Dice, punto 3, en conocimiento de la palabra. Hechos 2:42. El éxito de todos los líderes bíblicos fue su apego a las escrituras. Dice, letra B, ¿quiere ser parte de una iglesia histórica o una que hace historia? Una iglesia que hace historia debe estar dispuesta al cambio. Por tanto, si los cambios se dan más rápidamente fuera que dentro de la organización, se ha iniciado el proceso de muerte. Cuando una iglesia deja de cambiar, comienza a ser histórica. La frase proceso de muerte, cuando una iglesia deja de cambiar, comienza a ser histórica. La frase típica en esas congregaciones es, ¿por qué cambiar si siempre lo hemos hecho así? La iglesia que busca el crecimiento debe ser revolucionaria en sus métodos. Si entiende, además, que los métodos están al servicio de los principios y no los principios al servicio de los métodos, sabrá que debe reinventarse en cada generación. De este modo podrá estar segura de que sus métodos se mantienen vigentes y relevantes a la cultura en la que está inserta. Recordemos que Jesús revolucionó la liturgia de su tiempo al predicar en un barco, hablar con mujeres, convertir el agua en vino. Todos estos hechos considerados escandalosos para la época. La iglesia que hace historia corre riesgos porque el riesgo es el precio de andar en fe. Es posible que cometa muchas equivocaciones, pero de seguro verá la gloria de Dios, porque el Señor siempre ha acompañado a los osados. Ahí está. Entonces, ¿qué clase de crecimiento estamos buscando? Este clase de crecimiento que estamos buscando tiene que ver ahora con este punto que acaba de leer el pastor Sergio. ¿Es parte de una iglesia histórica o de hacer historia con la iglesia? ¿O qué hace historia? Esto se debe principalmente a algo que ya nosotros hemos estado hablando, que tiene que ver con la iglesia como un fenómeno de crecimiento desde la clase pasada, pero también tiene que ver cómo es la iglesia actualmente. La iglesia puede crecer o no crecer. Y esta iglesia que no crece no es que esté muerta, sino que está como aletargada. Y aquí tenemos que ser muy claros en el sentido de que una iglesia histórica, como dice aquí, quiere decir y se refiere el sentido que está dando es a las iglesias que dicen, no, yo soy una iglesia que nació en el siglo XVI y estoy en una iglesia histórica y aquí nada cambia. Sin embargo, el principio de esas iglesias históricas es lo que se llamó la iglesia que quiso volver a la forma.
¿verdad? La reforma religiosa del siglo XVI. Fue la iglesia que quiso de alguna manera ser cambiante, ser diferente. Y por eso decía uno de sus líderes, es la iglesia reformada y siempre reformándose. Entonces, esta reforma tiene que estar constante. Una iglesia viva es una iglesia que siempre está buscando no novedades, ni esnovismos, ni cosas nuevas que estén de novedad, sino que esté siendo vigorosa en esto, en hacer historia, no de ser histórica. Esto es lo que está tratando de decir aquí un poquito la explicación que estoy dando ahora, ¿no? Y el texto ya fue muy claro al respecto de esto. Ahora sí, pasamos en el siguiente, a la siguiente letra. Ahorita la vamos a cambiar aquí en la pizarra electrónica, mientras usted la vamos a ir poniendo aquí. Pero esta siguiente letra es la letra C, eh, después de que dice osado. Y aquí vamos a ir analizando parrafito por parrafito. Voy a pedir que, ¿quién sigue aquí? En mi pantalla está Connie. Vamos a pedirle a Connie que nos vaya leyendo así. Como está Connie, dice, empieza con la grandeza y hasta cuando diga famoso, ahí te detienes un poquito para poder explicar algo de esto, porque esto va a ser motivo de discusión. La pregunta aquí, voy a ponerla en la pantalla electrónica, permíteme, Connie. Ahí la pregunta es esta que estamos viendo aquí. Vean ustedes que la pregunta nos dice aquí, es así, está preguntando, ¿quieres ser parte de una iglesia grande o de una gran iglesia? Aquí tenemos que hacer, aparentemente suena igual, ahorita lo vamos a discutir, pero es realmente diferente, ¿no? Ahora sí, Connie, por favor, con el primer parrafito. C. ¿Quieres ser parte de una iglesia grande o de una gran iglesia? La grandeza de una iglesia está determinada por la forma en que encara la misión, administra su dinero o el impacto que tiene en su comunidad, no el tamaño del estacionamiento o la cantidad de músicos de su orquesta. Es muy fácil crecer mediante una campaña publicitaria o un sinfín de eventos espectaculares, tales como conciertos con artistas famosos. Aquí un momento, por favor, Connie. Fíjense bien. Hay una diferencia entre ser una iglesia grande o una gran iglesia. Una iglesia grande es la que está mencionando que tiene muchos músicos, mucho estacionamiento, pero no es una gran iglesia en el sentido de que no tiene una visión y misión concreta de ir hacia afuera, ¿de acuerdo? Cuando uno no tiene una visión de ir hacia afuera, entonces simplemente está engordando. Imagínense ustedes que un cuerpo, un organismo vivo, no se ejercitara, no sudara, no tuviera vida, simplemente estuviera en un sillón como papa sentado comiendo, pues nomás engordaríamos, ¿verdad? Hay iglesias sin una alusión personal, ¿verdad? Sería un cuerpo muy con un problema de estar solamente recibiendo. La iglesia que solamente está recibiendo está en este sentido. Por eso aquí se hace el autor una crítica a este tipo de iglesias. No digo que sean malas o buenas, yo lo digo yo lo digo en lo personal. Simplemente no está cumpliendo su misión. No tiene sentido, como dice aquí el primer párrafo. Dice, eh, no encara la misión. La misión de la iglesia es ir hacia afuera, no quedarse encerrados en un solo lugar. Vamos a con el siguiente párrafito, por favor, Connie. Por supuesto que esa congregación no tardará mucho en reunir una multitud, no obstante, puede seguir siendo una iglesia muy pequeña en cuanto a sus valores, carácter y responsabilidad frente a la misión de la grandeza. No se logra en un momento, es el fruto de toda una vida de esfuerzos y compromiso. Hasta ahí vamos a Pastor, parar hasta ahí vamos a okay. parar un momentito antes de ver la conclusión. Vean, puede ser que una iglesia que lo dice en el párrafo anterior, pues yo conozco a un músico que se llama Chinchuchón y es famoso y jala gente. Yo le digo, oye, pues yo te pago porque vengas. Bueno, dije mal. Yo te invito para que vengas y te damos una ofrenda. Y
llega y pues está ahí, lo promociono con carteles, hago una inversión, viene, rento un auditorio, rento el estadio de fútbol o de béisbol. Aquí en el occidente va mejor el rentar el béisbol porque la gente lo conoce más que el fútbol. Bueno, ahora con el mundial a lo mejor no, pero rento el estadio de béisbol, ¿verdad? Y entonces ya lleno la gente, se junta dinero. Y entonces puedo pensar que tengo una iglesia, como dice aquí, una iglesia grande, pero no una gran iglesia, porque la gente que está ahí no tengo el tiempo suficiente de discipular, de administrar, de hacer pastoral sobre esas personas. Entonces, tengamos cuidado, sin perder oportunidades de hacer esto, tengamos cuidado. Este puede ser un músico, puede ser un predicador famoso, ¿verdad? Cualquiera trae gente, pero va a traer gente, en primer lugar me parece que atrae gente de la iglesia, ¿no les parece? ¿O qué piensan ustedes? Si yo traigo un cantante cristiano, pues ¿a quién va a traer? A la gente de la iglesia. Se van a salir de su iglesia para venir a ver ¿cómo les dije que se llama? Chinchunchón, ¿verdad? Entonces, el cantante Chinchunchón o el predicador Chinchunchan, ¿verdad? Va a estar ahí predicando y haciendo algo que sí es la palabra de Dios, que sí es mensaje de Dios, el que está hablando por su boca, pero está basado en su fama y entonces por eso va la gente y nos falta que la iglesia sea una gran iglesia. Ahora, la pregunta sería, y aquí hago la pregunta antes de que concluyamos con la última parte, ¿qué piensan ustedes? Esto será porque esto nos va a llevar al último párrafo que va a leer ahorita Connie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es válido? Pueden decir que sí o que no, pero no, díganme, susténtenme por qué sí o no es válido, ¿verdad? ¿Qué piensas, Pastor Juan o Pastora Elvin? O sea, si es válido, como decía Jesús, o sea, cuando decía a los fariseos, ¿no? Diezman el trigo, esto, aquello, el otro. Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. O sea, es necesario hacer ese tipo de eventos sin olvidarnos prácticamente de la gran comisión de predicar y de evangelizar. Gracias, Pastor. Elvia, ¿quiere agregar algo o ya con eso es? Así ahorita, ok, bueno, gracias. Muy bien, seguimos adelante entonces, por favor, Connie, vamos a leer en base a lo que ya comentó ahí el Pastor Juan, vamos a leer el último párrafito. Dice, un pastor no podrá tener mayor satisfacción que esta. Ministrar en una congregación llena de personas, supervisar el buen funcionamiento de muchos programas que producen transformación y dirigir una iglesia que no tenga de qué avergonzarse. Hasta ahí, Connie, gracias. Vean ustedes qué interesante lo que decía el Pastor Juan. Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y la verdad no podemos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí dice, un pastor no podrá tener mayor satisfacción que este. Cuando la iglesia se siente llena. Creo que eso cuando decimos, mira, llegó otra vez la familia que trae 5 personas y ya van 3 domingos que viene, sí nos da una satisfacción, pero esa satisfacción debe estar acompañada de supervisar, o sea, de pastorear, de hacer la pastoral adecuadamente y de estar dando frutos que, digamos, esta iglesia no tiene de qué avergonzarse. Esta iglesia no tiene ninguna razón de qué avergonzarse en este sentido. De tal manera que terminamos así la letra C y ahora sí quiero crecer, pero estoy dispuesto a crecer. Fíjense, aquí hay algo interesante. En una ocasión mi papá trabajaba para Evangelismo Explosivo, que era un programa de evangelización muy interesante porque era a base de discipulado, de ir a visitar en los hogares. Ya lo vimos nosotros aquí en Aquila y Priscila en el módulo de evangelismo. Esa fue una práctica que hicimos, recuerdan, ahí en la iglesia del Pastor Samuel. Y esta práctica da crecimiento. Y mi papá fue a visitar un pastor, no sé cuál ni en qué ciudad, no, si me lo contó no lo recuerdo ahora, pero sí me quedó muy grabado que el pastor le dijo, mire hermano, muchas gracias, el programa está muy bueno, gracias por la invitación al seminario que va a dar, gracias porque me paga, voy a suponer, no estoy seguro, gracias porque me paga el camión para ir, vivo aquí en la esquina, pero me puedo ir caminando, pues usted me paga el camión, todo eso es una suposición mía, y eso sí es verdad, porque nos van a dar desayuno, comida y cena, ¿verdad? Pues
reuniones que valen todos nosotros como de que hacemos la pastoral, sabemos que si nos invitan a una reunión de pastores, mínimo nos van a dar un lonchecito, ¿verdad? Un sandwichito. Dice, pero ¿sabe qué? No me interesa, porque si empieza a crecer mi iglesia, me va a aumentar el trabajo. Esto lo vamos a ver más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy dispuesto al crecimiento? Pastora Elvia es la que me sigue aquí. ¿Me ayuda, por favor, con la letra D? ¿Qué estoy dispuesto? ¿Está dispuesto al crecimiento? Es una pregunta. ¿Está dispuesto al crecimiento? Vamos a ver esta lectura, por favor. Dice, ¿está dispuesto al crecimiento? El crecimiento siempre estará ligado a la fe, es decir, creer que Dios lo puede hacer. No obstante, no veo cómo una iglesia pueda crecer sin la intencionalidad de hacerlo. Debe tener un plan de crecimiento. Por eso es importante que la iglesia local crea en el crecimiento y no lo vea como una amenaza. Parece increíble decir esto. Muchas personas, sin embargo, piensan que es mejor tener una pequeña congregación donde todos se conozcan y cada uno tenga su lugar en la banca. El crecimiento puede traer una multitud de nuevos discípulos, personas más capaces y comprometidas que nosotros, las cuales incluso podrían reemplazarnos de nuestros puestos. El crecimiento numérico también abre nuevas posibilidades de servicio, pues trae multiplicación de materiales y personas. Un liderazgo sabio sabrá entonces sacar provecho de estos recursos. Recuérdense que uno de los principios del éxito es precisamente la mayor utilización de los recursos, dones y talentos de la congregación. No se podrá lograr esto si la congregación está limitada por una mentalidad mezquina y temerosa. Aunque gracias, Pastora Elvia. Fíjense qué interesante. Hay que intencionalmente querer el crecimiento. Sí, sí hay un momento como este pasó, digo, voy a tener más trabajo, mejor no me meto con esto. Ese es un punto, bueno, es válido también, pero es un punto que debemos tomar en cuenta cuando intencionalmente queremos crecer intencionalmente. Sí, hay momentos de comodidad. Yo creo que sí tenemos momentos de comodidad. Yo mismo ahora estoy en un momento de comunidad de comodidad en la comunidad donde estoy. ¿Por qué? Porque es una iglesia que desde pandemia, que fue en el 2020, ya llevamos, hacíamos cuentas, iniciamos a finales del 21, principios del 22, ya tenemos 3 años y pasamos de 5 miembros a 10 miembros y luego a 20 miembros y ahí nos hemos quedado y se van y llegan gentes y así nos sentimos bastante a gusto, ¿sí? Así nos sentimos bastante bien. Sin embargo, es interesante pensar que podemos llegar a crecer, que podemos llegar a crecer en calidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajando en ese sentido. Ahora se están dando clases de inglés, se está pensando en servir a la comunidad, estamos haciendo cosas que a veces no parecen tanto de la iglesia, pero también cosas de la iglesia porque estamos pensando en trabajar un programa de asistencia para las personas que tienen adicciones, estamos haciendo otras cosas que quien hace la pastoral ahí está preocupado por este crecimiento. Y no esperamos que esto nos dé números, pero sí esperamos que nos dé calidad. Y cuando hay calidad, a veces hay números, pero también esto de repente decimos, ay, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero el Señor da juntamente con el crecimiento la solución, como dice aquí, y se van levantando nuevos ministerios y vamos viendo algo que es interesante en la vida cristiana. Ahora sí pasamos a la letra siguiente de una vez. Aprovechando que está ahí, Pastor Juan, nos ayuda. Terminamos en esa, brincó la página la pastora, y entonces vamos a la letra E, que también es cortitita, nos ayuda con los 3 parrafitos pequeños, por favor. Ok. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Sin duda, es más fácil ser el pastor de una iglesia pequeña, con sus rutinas claramente establecidas, donde las cosas son siempre iguales. Crecer trae toda clase de trastornos. Es probable que la construcción de una gran iglesia necesite inversión de tiempo y de recursos extraordinarios, y sea necesario sacrificar muchas áreas de la vida eclesial, incluyendo
los recursos destinados a mejores sueldos o un salón más bonito. Lo que estamos dispuestos a hacer por la visión puede determinar su éxito y debemos preguntarnos si la iglesia está dispuesta a trabajar más para lograr sus objetivos. En esto, todos deben contribuir, pues, a pesar de contar con la ayuda de Dios, la calidad del trabajo del equipo será fundamental. La iglesia triunfa mediante la gracia del Padre Celestial y el sabio esfuerzo de sus siervos. Gracias, Pastor Juan. Este es contundente, ¿no? El precio que tiene que pagar es un precio de trabajo y es un precio de saber que uno está haciendo la obra de Dios. Los tiempos y recursos extraordinarios, bueno, serán necesarios en muchas áreas eclesiales, pero uno tiene que saber que va a ser, que si la iglesia va a crecer, va a tener esta dinámica de crecimiento. La dinámica de crecimiento siempre es muy importante. Y ahora sí, vamos a esta parte donde nos vamos a detener un poquito más. Ya vemos el precio, pero viene aquí algo que está aquí en esta pregunta. ¿Está dispuesto a descentralizar el poder? Ahí hay un escritor latinoamericano que es Magnin, que nos dice muy interesantemente que hay algo que se llama pastocentrismo. Sí, sí existe la palabra, parece rarísima, pero es la palabra pastocentrismo. Y algún día platicando con un amigo, le decía, bueno, es que el pastor tiene la agenda de la iglesia, tiene las llaves de la iglesia. Si un día se cae el salero, él tiene que ir a recoger la sal que se cayó en la mesa. O sea, todo lo tiene que hacer el pastor, ¿verdad? No sé si a ustedes como pastores les ha pasado que reciben una llamada y la llamada, sí, dígame hermano, ¿en qué puedo servirle? Oiga, pastor, ¿no me puede dar el número de algún carpintero, por favor? No, no somos agentes, ¿cómo se llama este librote amarillo que había antes, la sección amarilla? No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero esto llega a pasar, ¿no? Esto se llama pastocentrismo. Y a veces nosotros nos sentimos a gusto con ser el centro del universo, ¿no? Se siente bonito ser parte del centro y es así. Vamos a ver, está dispuesto a descentralizar el poder. Vamos a ver esta parte. Dice, la iglesia del siglo XXI no puede estar dirigida por un solo líder. Debe trabajar en equipo y para tener una gran iglesia. El pastor deberá desarrollar un gran grupo de liderazgo. Los líderes con mejores resultados no son los más brillantes, sino los que logran conectar sus ideas con las de sus colaboradores. El reconocido autor John Maxwell, que yo no conozco, digo entre paréntesis, observa, y ahí están las corcheas para decir, con un buen equipo podemos perder, con un mal equipo no podemos ganar. Es una frase interesante. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien se dispuso a cambiar el mundo mediante un equipo de trabajo capacitado y comprometido con la visión. Lo que tenemos que hacer es tener un equipo capacitado con la visión. Entonces, este pastocentrismo que es muy común y que nos va muy bien muchas veces, nos debe ayudar a pensar cómo es nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para capacitar nuevos líderes? La función es capacitar. ¿A qué nos llamó el Señor? Nos llamó y es muy sencillo. Dice, id y hacer discípulos. ¿Qué significa discípulos para ustedes? A ver, dígame, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo podríamos definir esta palabra? ¿Qué es un discípulo? Mientras tomo café, me ayudan ustedes a definir discípulo. Es un alumno, alguien que está dispuesto a ser enseñado, a Así es. aprender. Ujú. Esa sería una buena definición. Es un alumno, alguien que está dispuesto a aprender. Cuando algunas veces he querido definir delante de una clase discipulado, le digo, el discipulado es, no te enseño lo que sé, te enseño lo que hago. Es decir, el discipulado tiene que ver mucho con la praxis y con el ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es un alumno que está dispuesto a aprender. Ese es un discípulo. Todo esto tiene que ver con el discipulado. La iglesia del siglo XXI, como nos dice este autor, necesita hacer equipos fuertes que puedan trabajar. No hay manera más gloriosa
por usar una palabra cristiana que se usa constantemente, no hay una manera más eficaz, usando una palabra del mundo, ¿verdad? De nuestra sociedad eficaz, de vivir la iglesia que cuando hay un buen equipo de trabajo. Se siente muy bien que hay un equipo de trabajo, que usted llegue a la iglesia y que haya quien sacó la silla, quien acomodó, quien abrió, quien trapeó, pero si el pastor es el que lo hace todo, pues entonces los demás están. Les digo, cuando iniciamos este curso, que ya estamos por terminar 3 años, les di este ejemplo. Imagínense que el pastor es el que está, todos están arriba de la mesa y él está tratando de mover la mesa. Imagínense una mesa grandota donde estamos comiendo todos. De repente hay que mover la mesa y todos en lugar de ayudar y agarrar una esquinita, todos se suben arriba de la mesa. ¿Qué pasa? Pues el pastor es el único que está ahí, con otro, ¿verdad? A veces que está y otra que por ahí está, pero qué bonito sería que todos se bajaran de la mesa y empezaran a cargar la mesa para el lugar donde se necesita. Eso le llamamos gobierno horizontal. Y la eclesiología del siglo XVI, que trató de romper con esto, era porque en ese momento había un gobierno vertical, es decir, estaba el mero patrón hasta arriba y de ahí venían las llamadas jerarquías, que era una copia del modelo de casa, ¿verdad? De casa de los griegos, donde estaba el Kyrios o señor o el Kairos, ¿verdad? Y este Kairos o Kaiser en alemán era el que gobernaba y todos los demás pues simplemente obedecían, simplemente obedecían. Y así a veces el pastorado se da en nuestras iglesias. Y yo recuerdo mucho me impactó una iglesia que llegué a visitar y estaba ahí. Y entonces yo llegué a la escuela dominical, yo iba de casi incógnito y yo no quería mucho decir yo soy maestro de la Biblia, bla, 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 la ley, bla, 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 Moisés, sino llegué calladito como si nada. Y entonces entré a una clase y la observé, mi labor era investigación de ver cómo era la iglesia y todo sin juzgar ni criticar a nadie, pero pues por ahí se me pidió un punto de vista y lo di y al rato llega una persona y me dice, por orden pastoral usted pasa a la clase fulana. Ah, caray, ahora ya hay órdenes pastorales, como las órdenes ejecutivas de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, por orden pastoral me llamó mucho la atención. No es crítica, y fue bonito escuchar esa parte. Por orden pastoral, dije, ah, caramba, ya sé de qué tipo de eclesialidad estamos hablando aquí, donde hay un pastorcentrismo y el pastor da las órdenes, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando todo funciona adecuadamente en este punto que acabo de leer sobre este tema. Vamos a ir a las siguientes letras que nos faltan porque ya es tarde, queremos terminar con esto. Entonces, eh, es un equipo y subraye usted, por favor, ahí de trabajo, al final, en el último renglón, por favor, se me pasó, lo tengo aquí subrayado en mi manual, pero por favor, subraye un equipo de trabajo capacitado y comprometido. Son dos funciones ahí que me gustaría resaltar en este tema. Es más, las voy a escribir aquí. ¿Cuáles son estas dos palabras que están ahí? Voy a escribir, si escribo mal me corrigen. Capacitado y comprometido. Ay, miren ya, ahí se me fue una letra. Comprometido. El equipo debe estar capacitado y comprometido. Es una función básica de la vida cristiana, estar capacitados y comprometidos. Y ahora sí, con esta circunstancia, entonces sí podemos decir que así que quieres que tu iglesia crezca, y entonces ahí, si ven ustedes, hay unos iconitos, aquí voy a hacer un alto en el camino para ver estos iconitos que están ahí en ese póster que encontré. Vean ustedes que hay unos iconitos ahí abajo, y si me permiten acercar la imagen más, voy a poder leerlos y vean ustedes, porque aquí vamos a hacer un pequeño alto, y vean ustedes cómo aquí dice, en los iconitos que están abajo, hay 3 áreas importantes. Crecimiento y misión. Ahorita vamos a hablar de esa parte de lo que es la misión de la iglesia, pero ahí está la parte central, me parece que es una parte central, está por ahí abajo, ¿verdad? En esta parte central está ahí, dice liderazgo y compromiso. Ujú. Y
también lo vamos a ver ahorita de aquí en adelante, el alcance a la comunidad. Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, lo que le impacta a la sociedad donde llega esta iglesia, dice, y eran reconocidos por la sociedad. Se hablaba bien de ellos, ¿verdad? No se decía, ay, son los escandalosos, son los que no dejan lugar en la calle, no son los que dejan la basura el domingo que hacen el talento, dejan la calle toda cochina. No, decía, hacen algo bien por la sociedad. Entonces, ahora sí, vamos a la letra G. Vamos nuevamente con Pastor Samuel, nos ayudas con la letra G. Está dispuesto. eh, Ahí lo tenemos. Déjame poner esto. Listo. Está dispuesto a competir. Cuando hablamos de competir, no es el sentido deportivo de la palabra, sino más bien de ser competentes. No debemos ignorar que competimos con todas las formas de entretenimiento que el mundo ofrece a la gente. Cine, bailes, deportes. Eh, Estas de alguna manera apuntan, por así decirlo, el mismo mercado que nosotros, la gente. Un gran empresario alguna vez dijo, no es suficiente que nosotros tengamos éxito, nuestros enemigos deben fracasar. Por eso, la iglesia de hoy debe de ser agresiva en el cumplimiento de su misión y no permitir que las luces de neón desvíen a nuestros jóvenes por falta de tecnología o una liturgia que no sea pertinente para su tiempo. De esto podemos imitar lo bueno de otras congregaciones o grupos. Esa es una de las características de la persona inteligente, pues rara vez se producen mejoras sin la existencia de un ejemplo por seguir. No obstante, cada iglesia trabaja en un escenario diferente, con gente diferente, y ha sido diseñada por Dios para cambiar el entorno donde está. Disponiendo de los recursos que posee, no debemos, por lo tanto, olvidarnos de contextualizar lo que imitamos para adecuarlo a nuestro medio. Gracias, pastor. Y ahí vamos a entrar en algo. Ya lo que leyó el pastor Samuel es suficientemente claro con este tema, ¿no? Esta parte es así, está dispuesto a competir y hay una competencia pues, con la modernidad. Y me llama la atención y sí quisiera subrayar la parte donde dice que una liturgia que esté acorde, ¿no? O sea, una liturgia que tenga vigencia, que tenga un sentido de pertenencia, ¿verdad? De participación. Por ahí donde termina el segundo párrafo, dejen buscarlo. Por eso la iglesia de hoy debe ser agresiva en el cumplimiento de su misión y no permitir que las luces de neón perviertan a desvíen, nos dice perviertan, desvíen a nuestros jóvenes por falta de tecnología o una liturgia que no sea pertinente. ¿Qué es esto de una liturgia que no sea pertinente? Vamos a revisar un poquito esta parte de las liturgias no pertinentes. Y yo aquí quiero dar un ejemplito rápido de esto. Fíjense ustedes que no sé si en la clase que se dio para nosotros los que estamos dando aquí, Li Priscila, o en otra, pero sí fue una de las últimas clases, una persona ya, ¿qué sería la palabra correcta? Correctamente político dicho, una persona entrada en años como yo comprenderé, ¿verdad? Que había vivido el cristianismo de hace mucho tiempo, nos costó una anécdota que a mí me impactó mucho. Y este pastor nos cuenta de una experiencia que tuvo y que tiene que ver con esta pertinencia de la liturgia, que si esto hubiera pasado en el siglo XXI, en nuestros días, hubiera sido algo terrible. Dice que él quería prepararse para ser pastor. Antes no había como decía, mira, pues te vas a la universidad, terminas la universidad, te mandamos a la Universidad Evangélica de Paraguay, y entonces regresas y ya eres pastor. No, antes, para ser pastor, uno nomás tenía que leer toda la Biblia, decirle al pastor que quería ser pastor, lo ponían en el altar a orar, y ya, después ya lo ungían como pastor o cualquier cosa que se hiciera en ese tiempo, ¿no? Pero era como un proceso muy distinto al actual. Él vivió este proceso, el hermano que le estoy contando, y dice que lo que le pidió el pastor es que pues si quería ser pastor tenía que ir todos los días a orar a cierta hora, que no recuerdo ahora, pero por poner un ejemplo, ya estoy divagando en mi narración. Digo, pues usted vienes todos los días a las 8 de la mañana a orar, ¿verdad? Pues ahí el hermano sí iba a orar. Y encontré una hermana que estaba haciendo el aseo en el templo.
Y más o menos la anécdota es la siguiente. El pastor, pues, vio que estaba haciendo la hermana temprano y estaba orando, entonces pues dejó de orar y estaba observando, esperando que terminara la limpieza. Y entonces le dice, así, tal como lo estoy contando, así lo escuché de él. Le dice, hermana, ¿y por qué no limpia allá arriba en la plataforma? ¿Recuerdan ustedes que las iglesias, ya mi iglesia es de iglesia en un parque, no tiene púlpito, no tiene reclinatorio, no tiene bancas, pero antes era como muy tradicional la iglesia de ese tiempo. Entonces tenía una plataforma. Dice, ¿por qué no viene a la plataforma? Mira, aquí también está, hay que hacer limpieza. Y dice, es que el pastor no me permite subir a la plataforma. El hermano dice, pero pues no hay culto, ¿verdad? Estamos los dos aquí, si quiere me salgo y regreso cuando... No, es que no puedo, no me es permitido a mí subir a la plataforma porque las mujeres cuando estamos en nuestros días, o decía mi abuela, recibimos la visita, somos impuras, dice la Biblia, entonces no se nos permite subir a la plataforma. ¿Qué falta de pertinencia sería esto en nuestros días? ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos a nuestros jóvenes esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería pertinente a las nuevas generaciones? Adelante, pastor. No, pero me hace recordar algo que si no traes saco y corbata, no puedes subir a la plataforma, ¿no? Entonces son cosas que, vamos a decir, que marcaron muchos años y a mucha gente, entonces eso como que lo hizo selecto de santidad, y pues sí hay que entender que pues son cuatro paredes y un piso y un techo, entonces la presencia de Dios está en todo lugar. Así es, eso sí, todo esto, este ejemplo que conté, lo que cuenta el pastor Samuel, la iglesia no es que se haga moderna, no de ninguna manera, sino es pertinente con los tiempos que está viviendo. Imagínense usted que llega a la iglesia y dice, ¿sabe qué? Ahora vamos a entonar los cantos gregorianos en latín. Los muchachos se salían corriendo, ¿no? Imagine usted que la liturgia de la iglesia sea como la iglesia primera, que los sermones duraban pues más de 2 horas o 3 horas. No, ahora necesitamos pertinencia, ¿verdad? Pertinencia en lo que estamos viviendo. No se trata de llegar a una modernidad absurda o falta de moral, de ninguna manera. La moralidad en la iglesia es algo que debe ser parte de nuestra fe, ¿no? Nuestra vida espiritual, lo que soy como persona tiene que reflejarse. Y eso no es porque seamos espiritualosos, es simplemente eso. Usted ve a una persona que está en una situación moralmente no aprobada por la sociedad, ¿cómo llega a un lugar? Hay una actitud. ¿Cómo llega una persona que está a gusto consigo mismo, con la sociedad, que se siente bien? Eso no tiene que ver con la corbata ni con los procesos biológicos de la persona. Eso no es así. Si nosotros estamos en ese tiempo, pues seríamos totalmente impertinentes. Ahora, vean ustedes las reglas en el libro de Levítico. Imagínense que alguien diga, no, pues aquí en la iglesia el Club de Santidad de Tlajomulco de Zúñiga, la única iglesia y verdadera de Jesucristo, vamos a seguir todas las reglas de sanidad o sanitarias de Levítico, ¿verdad? Entonces, nos vamos a Levítico, puedo abrir ahorita mi Biblia, ir a Levítico y leer cualquiera de ellas y sería con total impertinencia a nuestros días. ¿Sí? Simplemente leo ahí en Levítico y dice, ¿sabes qué? Tienes que pagarle el diario sueldo a tu empleado, no se puede ir a dormir. Oye, pero yo pago por semana, porque no, pues aquí dice aquí, y así. Eso se llama falta de pertinencia, ¿sí? No pertenece a la época. No quiere decir que la iglesia cambie, esto quede quedar bien claro. No es que la iglesia se vuelva mundana o se vuelva una iglesia moderna. No, no, no. Se trata de que sea pertinente. Voy a poner un ejemplo que es un poco fuerte y duro, pero las familias ahora son familias distintas. Son familias distintas en muchos sentidos. No voy a hablar de las familias de géneros distintos o géneros iguales o esas cosas que les gusta a la iglesia pelear con ella. Pero simplemente a mi propia comunidad ha llegado gente que dice, yo cuido a mis hijos los domingos y quiero traerlos a la iglesia porque de chiquito me trajeron. Oye, ¿y su esposa? No, pues estamos separados.
¿Y ahora con quién está? No, pues mi esposa está con uno y con el otro. No, aquí la Biblia dice que usted tiene que regresar y se me divorcia de esta y se me casa con la otra. No va pertinente. O no puede entrar a nuestra iglesia si no viene la familia, papá, hijos y demás. Tenemos que tener cierta pertinencia con las circunstancias que estamos viviendo. Por eso Pablo, aunque está hablando de una circunstancia específica que es de los esclavos, en la iglesia de Corinto, cuando tiene esta situación, creo que es el capítulo 7 por ahí, llega y dice, como llegaste a Cristo, así quédate. O sea, no te hagas bolas, ¿verdad? No te hagas bolas. ¿Para qué? Es que, miren, vamos a poner un ejemplo muy fuerte, ¿verdad? Un muchacho que pues ya sufrió un divorcio, se convierte y ahora está soltero, está en un proceso de búsqueda o no de búsqueda, porque todos tenemos el derecho genuino a la búsqueda del otro igual a mí, pero diferente. Pero él simplemente está en una etapa donde dice, no, yo no quiero, yo ya pasé los 35 años y ahorita no quiero, pero quiero servir al Señor, quiero predicar. Y uno le dice, no, pues tú no puedes porque aquí en Pablo a Timoteo le dice, y estas son las listas, dice, marido de una sola mujer, y tú no puedes cumplir con eso, entonces no puedes predicar. Falta de pertinencia, porque ahí estaba hablando de un listado que no es un listado a cumplir, sino es una aspiración, como son las leyes del mismo Levítico, que tenemos que verlas como aspiraciones a una buena salud del pueblo. Entonces, esto es una cuestión de pertinencia y debemos tener mucho cuidado porque las familias, nuestra sociedad está cambiando y si nosotros somos anticuados, pues no vamos a poder tener esta tolerancia que llaman ahora, que no es tolerancia de ninguna manera, quiere decir que estoy de acuerdo con el pecado que cometen. No, definitivamente, ni yo tengo por qué estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el pecado. Yo tengo que decir sí a la palabra de Dios, tengo que decir sí a lo que dice la Biblia y vivirlo yo, sin juzgar a los otros, ¿verdad? Y cuando yo ya quito la viga de mi ojo, la paja de mi ojo, ya puedo ver la viga del otro y puedo quitar la viga y la paja y todo este asunto de la viga y la paja. Tiene que ver con poder ver adecuadamente la sociedad para poder incidir, fíjense la palabra incidir. ¿Qué es incidir? No es decirle no estás haciendo mal, no estás haciendo bien, estás haciendo mal, sino es decirle hay otra manera de hacer las cosas. Y es lo que a veces a los jóvenes tenemos que enseñarles a decir. Hay otra manera de hacer las cosas, hay una manera correcta de vivir la vida, hay una manera correcta de llevar el matrimonio, hay una manera correcta de hacer las cosas. Y si tú estás en una circunstancia distinta a esta, entonces tú tienes que buscar cuál es la manera correcta. Pero si uno parte de esto, no llega muy lejos. Ha habido muchos casos de consejería que yo he atendido, que ellos llegan a la consejería como jóvenes porque están decepcionados de la dirigencia pastoral, porque ellos les han dicho, es que lo primero que tienes que decir es ser bíblico y te prohíbo. Pues, te prohíbo, ¿como qué, verdad? Es diferente a decirle, pues la Biblia te da oportunidad de tomar la decisión, escoge ahora entre la vida y la muerte y tú eres responsable. Entonces ahí está asumiendo tu labor profética y pastoral de mostrarle lo que dice la palabra de Dios y no un autoritarismo mal impuesto sobre ti que vas a decidir sobre la persona. ¿Cómo se siente uno si a uno le dicen aquí no puedes pasar? Pues ya anda buscando por dónde brincar las trancas, ¿no? Entonces es diferente a un joven decirle esto, que esto se llama pertinencia. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en esta etapa, ¿no? Ya vimos la pastoral hacia los jóvenes y vimos cómo habría que atenderles. Bien, gracias, Pastor Samuel, por la lectura. Vamos ahora. ¿Estás dispuesto a invertir en los perdidos? Es donde está al final de Sí, la página 10, Connie, y sí, pastor. dice ¿Está dispuesto a invertir en los perdidos? sí, Cientos de los recursos de la iglesia se invierten en esfuerzos evangelizadores, obras misioneras y otros programas que puedan beneficiar al, al inconverso. Frente a esta estadística, ¿qué importa el discurso de cada domingo en la mañana sobre el amor de Dios y el prójimo? La verdad es que esta situación manifiesta nuestra falsedad, avaricia y falta de amor
La palabra de Dios dice, Perdón, ¿dónde Connie. Perdón, Connie, déjame hacer aquí una nota que es importante antes de que cambies de página y sigamos leyendo. Es importante. Esta frase que nos dice aquí, mira, el 1% nos dice ahí al principio, menos, dice menos del 1%. ¡Wow! O sea, está dedicado al esfuerzo misionero. Y entonces, como el domingo nos pasamos hablando del amor y de las cosas que transforman al mundo cuando no hacemos un esfuerzo mayor de transformar a esto. Ahora sí, seguimos con esta parte de la palabra de Dios dice. la palabra de Dios dice, donde estuvieren vuestros tesoros, ahí estará vuestro corazón. En muchas congregaciones, tristemente, su tesoro son su propia vida, sus propias vidas. La iglesia no puede escribir la historia desde una oficina o en las cuatro paredes del templo. No olvidemos que para rescatarnos, Jesús dejó los lugares celestiales. Por eso no podemos tocar la vida de los demás si no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad. Podemos tocar la vida de los demás si Abajo, no abajo, estamos... abajo, Connie. Ya brinca el renglón. Ninguna iglesia. Dice, ninguna iglesia crecerá en calidad si no invierte más del 1% de sus ingresos en los perdidos. Ok, nuestra inversión debe ser a los perdidos. Vean ustedes qué interesante esto que está aquí. Ahora mismo voy a contarles una historia que también me impacta. A lo mejor ustedes también, como hace rato, Pastor Samuel, pueden compartirnos una historia similar o con respecto a esto. Aquí sí puedo decir el nombre del pastor porque es un pastor que ya está lejos de nosotros y está pues trabajando en otra área, en otro lugar y ya no tiene que ver con nuestro trabajo. Y este es un querido hermano, el pastor Juan Higel, que su hijo es misionero y su hijo fue enviado a la misión, no sé en qué parte, en el sur, el pobre sur o el sur pobre de nuestro continente americano, ¿verdad? Y estando allá en el sur pobre, enviado por la iglesia de ellos, una iglesia importante aquí en Guadalajara, pero él iba misionando desde Estados Unidos, en su trabajo misionero, empezó a hacer el trabajo en la iglesia y ellos dependían totalmente de la cosecha y era cosecha de temporal. Si llueve, hay cosecha y comen. Si no llueve, no hay cosecha y no comen. Y este pastor Juan nos cuenta de su hijo que vio que no había habido cosecha, no había habido lluvia. Y entonces él dijo, carambas, pues me mandaron de misión de mi iglesia, voy a mandarles una cartita. Y esta cartita va a ser esta cartita que dice, queridos hermanos, pues fíjense que ustedes que pues, nos pasó así. Estoy acá en Chinches Brava, Jalisco, por decir algo, no era el lugar, pero por decir algo. Y estando acá me pasó que pues la iglesia ya no tiene cosecha, va a tener un tiempo malo y quisiéramos apelar a su amor y a su misericordia para la misión, que es una misión de ustedes, y nos enviaran una ofrenda de amor para poder hacer la siguiente cosecha, la siguiente siembra, para tener un poquito para comer durante este periodo de que no van a tener alimento y tener posibilidad de sembrar la próxima cosecha. Mandó la carta. En ese tiempo que lo contó Juan Higuel, pues no había WhatsApp, ni redes sociales, ni nada, y tuvo que esperar la respuesta de la iglesia. Y cuando recibe la respuesta de la iglesia, la abre y no encontró un cheque, sino una respuesta que decía lo siguiente: mi estimado misionero, lamentamos mucho la situación en la cual se encuentra su iglesia. Estamos orando por ustedes para que el Señor les fortalezca, les ayude, les dé de su paz en medio de esta circunstancia tan difícil que entendemos están pasando. Desafortunadamente, el día que llegó su carta fue un día después donde se asignaron ya los fondos para el presente año. Y
acabamos de decidir construir un gimnasio con una alberca junto a nuestra iglesia, así que no tenemos fondos para enviarle. Que el Señor les bendiga ampliamente. ¿Qué decir a esta carta, hermanos? No estamos dispuestos a invertir en el reino de Dios y en la misión. Menos del 1% se invierte en las almas perdidas. Hay poca inversión en ese sentido. Invertimos en lo que... Aquí hay un fenómeno muy curioso, lo voy a mencionar. Aquí sí, no voy a mencionar nombres. Yo hice un propedéutico para la licenciatura que actualmente estoy llevando. Y en este propedéutico había un ejercicio que me pareció muy interesante. Y el asunto principal de era buscar cuál era la motivación de las personas para invertir en proyectos sociales. Entonces había que buscar un proyecto social y había que buscar cierto perfil de personas. Y había que buscar dos perfiles de personas. El perfil de una persona era las personas que, y así se dice, así se maneja, son personas que el fin justifica los medios, en otras palabras, que no dan paso sin guarache, que siempre tiene que haber un beneficio para gastar. Y estas personas normalmente son personas de dinero, y las personas que son altruistas, que pueden ser de dinero o no, pero que están pensando no en un beneficio, sino el beneficio comunitario. Había que sacar el perfil de estas personas, había que poner 20 de un lado y 20 de otro. Casi no logré poner ese equilibrio, pero al final, y aquí había que buscar un proyecto. Yo busqué un proyecto busqué en mis redes sociales una persona que decía que iba de misión, el hermano era misionero, iba de misión, y sus gomas, o sea, sus ruedas de su bicicleta, ya no servían, estaban hechas pedazos. Y había que comprar esas gomas que costaban, ustedes saben, nada. Y entonces se le pidió a 40 personas que dieran una ofrenda mínima para ayudar y así se expresó en un volante que nos hacían hacer y se mandaba a estas personas, era un ejercicio que se llama un experimento social, se les mandaba a estas personas. ¿Y quiénes creen que ni siquiera me respondieron? Las personas que tenían este perfil, que el fin justifica los medios, que no hace nada si no trae un beneficio para ellos. Las personas que, que no eran los que tenían más, fueron las personas que dieron. Ahora, aquí no era lo importante dar, y al final ese dinero se le envió al hermano. Al final el dinero se le envió al hermano. Pero lo importante era ver a quiénes, el nombre del ejercicio, a quiénes vamos a buscar para proyectos sociales. ¿A quiénes vamos a buscar en la iglesia para que ayuden? Para las gentes que saben que hay una necesidad espiritual, que no están buscando su propio beneficio. Qué triste es cuando las gentes están buscando su propio beneficio. Tenemos que tener cuidado en esto con nuestras iglesias y fomentar este tipo de gentes. Bien, vamos al último. Sí, es el último, ya me perdí por estar aquí. Sí, es la letra I, sí, es el último. Es largo, largo. Entonces vamos a irnos de dos párrafos en dos párrafos y aquí vuelve a mencionar el libro de Iglesia con propósito, que eh, hay Cristiano con propósito, Iglesia con propósito, no sé cuántos más propósitos de Rich Warren. El de Iglesia con propósito lo he recomendado algunas veces, algunos capítulos, son interesantes leerlo. Eh, Alguien me lo regaló para leerlo y dar su opinión y me pareció interesante. Cuando tiene una meta, una visión, un propósito, se logran cosas, ¿no? Ahí estamos, adelante. Entonces, vamos a leer estos primeros dos párrafitos y nos vamos a ir, no sé si ya regresas, Pastor Sergio, ¿me ayudas en la letra I? ¿Estás dispuesto? Sí. Es, eh, ¿Está dispuesto a suplir las necesidades de la comunidad? Ujú. Estoy de acuerdo con Rick Warren cuando afirma que las iglesias más fuertes en los últimos tiempos son las que suplen la mayor cantidad de necesidades. La iglesia existe para resolver problemas, desde los más profundos hasta los más inconsecuentes en la vida cotidiana.
El primer capítulo del libro de Isaías contiene una fuerte condenación al pueblo de Israel por cumplir con una liturgia religiosa desprovista de todo compromiso social, la cual Dios condenó abiertamente. Dios nos ha llamado a la práctica de una liturgia que es el servicio a Dios, pero no puede estar divorciada del compromiso con el prójimo. Muy bien. En el nuevo, Ahí ¿hasta vamos ahí? hasta ahí, por favor, Sergio, Pastor, gracias. Vean ustedes, esto es inevitable, ineludible. Toda persona moral, toda persona física, toda organización tiene lo que se llama un compromiso social. El compromiso social es lo que yo retribuyo a la sociedad o tengo que ayudar a la sociedad que tiene necesidad. La iglesia tiene su propio compromiso social. Entonces, la iglesia debe buscar formas de estar ayudando a la iglesia, a la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Esto es importante, hay diferentes programas, diferentes formas, esto estamos atentos a eso. Pastor Juan, ¿nos ayudas con los siguientes dos párrafos? En el Nuevo Testamento se reconocieron diáconos en la iglesia precisamente para evitar este tipo de situación. Las responsabilidades de los diáconos eran, sobre todo, administrativas y caritativas. Sus virtudes, sobriedad, honradez y transparencia de carácter eran las más apropiadas para los encargados de las finanzas y el servicio social. La religión es el resultado del equilibrio perfecto entre liturgia y diaconía. El apóstol Santiago observa: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta declaración contiene los dos ingredientes de la iglesia verdadera: el servicio y la santidad. Ahí está, ¿no? El servicio y la santidad son los dos elementos propios de la iglesia. Y ahora sí nos lees, por favor, hermana Elvia, los últimos párrafos de ahí en adelante. Son los dos últimos. Y terminamos con Mateo capítulo 9. Cuando miramos el ministerio de Jesús, podemos observar que siempre estuvo en medio de los problemas. El pastor Bill Isbell señala que si los problemas no nos desafían ni estimulan, posiblemente no tengamos el don de liderazgo. Por eso la iglesia, que ha sido llamada a tener un rol protagónico en la sociedad, no puede esconder su cabeza en la arena ante el caos y la incertidumbre del diario vivir. Finalmente, tengamos presente que la iglesia que crece es la que pastorea al hombre. Es la que pastorea al hombre íntegramente. No está dedicada a ganar almas, sino a ministrar a las personas en su totalidad. Jesús nunca hizo un divorcio entre las necesidades físicas y las espirituales. Más bien suplió unas y otras con amor, como formas invisibles de mostrar a Dios. Mateo 9:35. Gracias, hermana. Fíjense ustedes que esto es importante. Hay dos partes de la moneda, dos partes de la vida cristiana que son importantes, y es la integralidad. Tenemos necesidad de salvar almas, pero tenemos que salvar a estas almas no para tener una colección de almas, ¿verdad? O un cuadro de, mire, aquí detrás en mi oficina tengo todas las personas que les he hablado del Evangelio y han aceptado al Señor. No estamos para hacer levantamanos, ¿verdad? Decir, yo prediqué y hubo 20 manos, no. Yo prediqué y tengo tantos discípulos, como dijimos hace un momento, y están siguiendo al Señor Jesús. Es decir, en la integralidad de la vida del hombre, tiene que ver la integralidad. Todos sus factores tienen que estar manejados de esta manera. Vean ustedes este pasaje que tenemos aquí. Es el libro de Mateo, capítulo 9, y es este párrafo. También lo repite Jesús en otra parte de San Juan, ¿no? Que también está por ahí y tiene que ver con lo que dice ahí. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, en el pueblo. Esta era la función de Jesús, era una función
de integralidad en su ministerio. No hacía solamente una cosa, sino estaba en congruencia con todo lo demás, y todo esto tiene que ver y es un resumen de todo lo que los diferentes evangelios nos hablan acerca del ministerio de Jesús, tanto en Mateo 4 como en Marcos 1 y en Lucas 4, 44. ¿No? Son las referencias que tenemos ahí en esta Biblia que tengo referencias. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Ujú. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Había muchas multitudes que se acercaban a Jesús y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estas multitudes a las cuales se refería son las diferentes multitudes que había visto Jesús a lo largo de su ministerio. Este es como un resumen de todo esto. Y dice, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y eso también lo tenemos en, eh, en Lucas 10:2. Entonces, esta es la razón de enviar los obreros, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y en San Juan dice: miren ustedes, alcen sus ojos después de que está con la mujer samaritana, como los campos ya están, los campos de trigo ya están blancos, ya es tiempo de la cosecha. Entonces ahí estamos con este punto. Con esto finalizamos este tema que estuvimos viendo de este tema, ¿verdad? Que nos habla de este pequeño artículo. Así que quiere que su iglesia crezca, ¿no? La pregunta que hace este pastor con esta serie de preguntas